Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver. Recordemos un poquito, hace 2 semanas puede ser que no nos veamos. Lunes feriado, lunes pasado. Y estamos trabajando con el práctico número 'A ver, déjeme que encuentre el práctico. Dos segunditos. A ver. Profe, Perdón. Gustavo estaba leyendo tu consulta. ¿Es posible que una función exponencial se pueda graficar una parábola? No, no es posible. Las gráficas de las funciones cuadráticas son parábolas y solamente parábolas. No es posible adquirir otro tipo de curva, ¿sí? La gráfica de la función exponencial es solamente la curva que vimos que responde a la función exponencial y solamente esa curva. No es posible otro tipo de curva para la gráfica. Si los puntos que obtengo para graficar no representan una curva como la que hemos presentado, entonces hay algo que no está bien. Corte en una en el eje de las ordenadas, sí, así es, todas las gráficas. Nosotros hemos trabajado con este práctico, ¿sí? Con la actividad 1 para las siguientes funciones exponenciales, ¿sí? Tengo la función f, i, f de r, l de r. Aplique propiedades de potenciación y determine la base de cada función. Analice su comportamiento, obtenga los puntos característicos y grafique. Es así. No, todas estas, las de la actividad 1, cortan a la función en el eje de las ordenadas en el punto 0, 1, ¿sí? Aquí.
Bien, ahora tendremos que trabajar con funciones como las que responden en la actividad 2. Bueno, veamos entonces. Voy a dejar de compartir. Recuérdenme un poquito si yo les compartí teoría de esto. Si estamos viendo teorías de este tipo de función. Y si la teoría trabajada es la de función exponencial y logarítmica. Bien. Bueno, una vez que ya trabajamos con la actividad 1, ¿sí? Que estábamos trabajando aquí con este tipo de funciones, recordar que este tipo de función responde a la forma f de x igual a b a la x con b un número real mayor que 0 y distinto de 1, que el dominio son todos los reales, son los valores que reemplazo en x, que se llama exponencial porque la variable independiente se encuentra en un exponente, que como b está limitado porque b no puede ser 0 y tampoco 1, ni tampoco los negativos, es decir, toma valores entre 0 y 1, y los mayores que 1, entonces, al ser b un número positivo, y al elevarse un exponente cualquier número real, esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, ¿sí? La imagen son los reales positivos, y este es el tipo de curva que hay que obtener. Una que sea totalmente decreciente u otra que sea totalmente creciente, y que se puede evidenciar que tengo una asíntota horizontal sobre el eje X, teniendo la idea como asíntota horizontal una recta a la cual la gráfica de la función se aproxima tanto como ella quiera, pero no llega a cortarla. Bien, y obteniendo las intersecciones con los ejes, habíamos observado que siempre va a cortar al eje de las ordenadas en el punto 0,1, ¿sí? Bien, que necesitaba 3 puntos característicos para graficarlo, y estos 3 puntos los encontraba siendo x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1, y encontraba estos 3 puntos y obtenía la gráfica. Como dijimos, la gráfica o es toda decreciente o es toda decreciente, entonces estamos hablando del comportamiento de la función, que dice que depende del valor de la base. Si b era mayor que 1, la función es creciente, y si b es un valor que está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y habíamos observado aquí unos ejemplos, ¿sí? De este tipo de funciones, donde esta que es 3 medio es la creciente, es la verde, la f, y esta la 2 tercios, que es la roja, que es la función g, es la decreciente, ¿sí? Bien. Para poder trabajar con la actividad 1 tuvimos que ver propiedades de potenciación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cómo aplicar, recordar las propiedades de potenciación. Todo número elevado a la 0 es 1, un número elevado al exponente 1 es el mismo número, ¿sí? Cuando tengo un exponente negativo, ¿sí? Esto lo puedo escribir como expresión fraccionaria, como 1 sobre a su n, potencia de potencia, un producto de potencias de igual base, un cociente de potencias de igual base, ¿sí? Escribo la base, el resto de los exponentes. El exponente se distribuye con respecto al producto para el factor A y para el factor B, y el exponente m se distribuye con respecto al numerador y denominador, ¿sí? En un cociente, siendo por supuesto b distinto de 0, y si a a la m es igual a la n, entonces m es igual a n. Si tengo una igualdad de dos potencias donde las bases coinciden, los exponentes van a ser iguales. Bien,
De todas las funciones exponenciales donde la base es cualquier número, hay una en particular donde la base es e. Y su expresión es f de x igual a e a la x, siendo esta base e el número irracional que nosotros conocemos, al cual aproximamos a 3,14, sé que es un, perdón, al 2,7 aproximadamente, ¿sí? Que sabemos que es un valor que está entre 3 y 2. Pero lo que me interesa a mí es que al estar entre 3 y 2 es mayor que 1, de modo que es creciente, ¿sí? Bien. Y esta se recibe el nombre de función exponencial natural. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar las influencias de parámetro, es decir, voy a transformar este tipo de funciones exponenciales multiplicando por un parámetro a, ¿sí? Y luego sumándole un parámetro c. Entonces yo quiero saber qué sucede cuando multiplico por a. Por supuesto que al ser el valor a el número que multiplica b a la x, este a tiene que ser un número distinto de 0. Es decir, que el a puede ser positivo o negativo. Y me dice que lo que produce en la función es una traslación horizontal. Bien, veamos un poquito con GeoGebra qué quiere decir este parámetro a y cómo va a influenciar en nuestro estudio. En la gráfica, ¿sí? Nuevamente visualicemos un poco lo que tenemos. Para guiarnos mejor con respecto a la hora de tener que hacer el estudio gráfico y analítico de la función. A ver, aquí en el punto 1 y me da que es bien. ¿Cómo encuentro el valor de E? Bien, Gustavo, es en la calculadora es el número irracional, ¿sí? Que nosotros lo aproximamos a 2,71. Sí, profe. Precisamente ese era el punto que me había salido una parábola porque había buscado y había reemplazado E por 2,71 y me dio una Ajá, parábola. Por eso no sé en qué parte hice mal, pero no sé, me dio una parábola a mí. a ver. Entonces, veamos un poquito acá, entonces. Eh, Dame un segundito aquí. Bueno, acá. Bien. Y la función en algún momento queda, o sea, aplicando las propiedades te queda f de x igual a e a la x, ¿sí? Bueno, yo identifico la base y la base es el número e, que aproximadamente es 2,71, ¿sí? Bien, cuando vamos a hacer la gráfica de los puntos característicos, a x le doy el valor -1, 0 y 1. Entonces, cuando vale -1, me va a quedar f de -1, que es igual a e a la -1. Y por propiedades, esto se invierte y me queda 1 sobre e, que aproximadamente va a ser, y tengo que hacer ese cociente, 1 dividido el número e, y aproximadamente te da 0, un número irracional, por supuesto, 36,7 más o menos. Bien, entonces acá tenés el punto, un punto P de coordenada 1,0367. Y cuando lo reemplace por 0, te va a quedar f de 0, que es igual a e a la 0. Pero como e es un número elevado a la 0, me da 1. Entonces aquí te queda el punto Q, que va a ser 0, 1. Y cuando lo reemplace por 1, me va a quedar f de 1, que es e a la 1, pero e a la 1 es e. Entonces te queda el punto R,
de coordenada 1E. Entonces, cuando nosotros graficamos, supongamos, ¿sí? Ahí acá está el -1, por acá estará el 1. Entonces, acá estará el 1, acá estará el 2, por acá estará el 3. Bien. Marco el punto -1, 0,36, y acá está el 1, por acá debe ser ese punto, y este es P. El 0,1, si 1 es aquí, este es Q, y 1E, que es, el E es aproximadamente 2,71, bueno, estará por acá entonces, por aquí. Entonces ahí tengo los 3 puntos, estos 3, este es R, este es Q, este es P. Bien, y la función hará más o menos esto. Bien, crece. Este es F. El eje X, o la recta Y igual a 0, es la asíntota horizontal. Ya sé en cuál me equivoqué, profe. En Bien. el punto P, porque al poner yo 1 sobre yo dividí 1 sobre este 0,367 y ahí me dio otro Ah, número que B. y te dio el simétrico aquí. Sí, y me dio como resultado Claro, 2,71 por ahí. claro, ahí. Bien, ya entendí. Ya entendí. Bien. Bueno. A ver, yo quería GeoGebra para que veamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos nuevos parámetros? ¿Cómo van a variar a la función? ¿Sí? Eh, Comparto ahora lo del GeoGebra. Bien. Bueno, tengo aquí dos deslizadores, ¿sí? Sabemos que se llaman deslizadores porque yo lo voy a deslizar en el GeoGebra. Y aquí en el campo de entrada voy a ingresar la función f de x igual, le pondré a, que es el deslizador a que tengo en la pantalla, y b elevado a la x, ¿sí? Bien, se va a graficar algo que no lo vamos a observar porque b está tomando el valor 1. Nosotros sabemos que b no puede tomar el valor 1, puede tomar el valor entre 0 y 1. 1 no puede tomar porque ahí, fíjense que tengo una recta horizontal, o mayores que 1. Bien, entonces estos son las posibles curvas. Fíjense en que mientras b más crece, por supuesto que la función exponencial crece más rápido, y lo que se observa es que la curva se va cerrando o acercándose más al eje Y. Y cuando b es más pequeño, ¿sí? Esa curva se va alargando porque no crece tan rápido, ¿sí? Bien. Ahí, por ejemplo, el 1,1, que es un valor aceptable, ¿sí? O un valor negativo, y ahí vemos cuando es creciente en estos casos, cuando es decreciente, ¿sí? Como aquí, y por supuesto que esta función corta al eje Y, al eje de las ordenadas, del valor 0,1, que era lo que habíamos visto, ¿sí? Bien. Y tienen la misma asíntota que es el eje X. Bueno, lo dejo a el parámetro B en 2.
Entonces tengo la función, ¿sí? F de x igual a 2 a la x, porque a vale 1, está multiplicado por un valor positivo. Acá vamos a ver que a no puede valer 0, fíjense, porque si le doy el valor 0, por supuesto que va a anular todo, y no me queda la función exponencial. Bien, pero ¿qué pasa cuando a le doy valores positivos, como por ejemplo el 0,5, el valor 1, el valor 2? Ahí sucede esto que dice la teoría, que la gráfica se desplaza, ¿sí? Hacia arriba. Me cambió el punto de intersección con el eje Y, ahora corta el eje Y en 2, ¿sí? Si le sigo modificando los valores, fíjense, si a le doy el valor 3, corta el eje Y en 3, lo observo acá también, el punto 0,3. Si le doy el valor 4, va a cortar al eje Y en 4 y así sucesivamente. Pero la gráfica sigue siendo creciente y no me modifica el dominio. El dominio siguen siendo todos los reales y la imagen siguen siendo los reales positivos. Bien, solo hasta ahora se modificó el punto de intersección. Bueno, ¿qué pasa ahora si A, ¿sí?, toma valores, por ejemplo, negativos? Ahí fíjense que de 0, que no puede tomar 0, ya pasó a tomar un valor negativo. La gráfica se vino hacia abajo del eje X. Nosotros llamamos a ese movimiento, ¿sí?, una reflexión. O sea, se vino hacia abajo y ya de ser creciente pasó a ser decreciente. Ahora la curva la leemos así, decrece. Si le doy a el valor menos 2, corta el eje Y en menos 2. Si le doy el valor menos 4, va a cortar al eje Y en menos 4 y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Entonces, en el valor que tome A es donde corta el eje Y. Y este es la primera modificación que me hace este parámetro A. Ahora le voy a dar a B un valor 0,5, supongamos. 0,5 es un valor entre 1 y 0. Y cuando A está multiplicado por valores positivos, yo sé que cuando B es 0,5 la función es decreciente. Pero al multiplicarlo por un A positivo, la función sigue siendo decreciente. Por ejemplo, vamos a darle el valor 3, ¿sí? Sigue siendo decreciente la función. Entonces no me modifica el comportamiento. Pero ahora cuando le doy un valor negativo, fíjense, vuelve a sufrir la reflexión. La gráfica que era decreciente, ahora se hizo creciente y sufre una reflexión. Y vuelve a suceder lo mismo con la intersección. Entonces, en este caso, la imagen de la función es un número, es de menos infinito hasta el 0, sin considerarlas al 0, porque el eje X sigue siendo la recta asintótica. Bien. Volviendo entonces a la teoría que estábamos trabajando en su lectura. ¿Sí? Esto es lo que hace el parámetro A. Y acá vemos los resúmenes de esto que acabamos de decir. Si A es mayor que 0, el conjunto imagen son los reales positivos. Es decir, no hay modificación de la imagen. ¿Sí? Pero si A es menor que 0, el conjunto imagen se vuelve, en este caso son los negativos. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos partido de la definición que B a la X son todos positivos. Y al multiplicarlo por un A negativo, positivo por negativo es negativo. Negativo quiere decir menor que 0, entonces la imagen son los reales negativos. ¿Sí? Bien, y si A era negativo, veíamos esa reflexión, que si la curva está por arriba del eje X, después la tengo por debajo del eje X. ¿Sí? Y por supuesto que me modifica el punto de intersección con el eje de las ordenadas. Bien, aquí tienen varios ejemplos de
la roja para A igual a 1, la azul para A igual a 2 y la verde para A igual a 1/2, ¿sí? Bien, en este caso hay ejemplos con la base menor que 1 y mayor que 0 con 1/2 y lo multiplico por 2, luego lo multiplico por 1/2 y observo qué es lo que hizo este parámetro A. Bueno, bien. Acá tengo los ejemplos de cuando se sufre la reflexión, que es el reflexión, ¿sí?, de una función. Y finalmente introducimos un nuevo parámetro C. Este parámetro C se suma al término que teníamos, que era A por B a la X. Entonces ahora mi función tiene dos términos, A por B a la X y le sumo C. Este A pertenece a los reales, distinto de 0, porque es el que ya analizamos. C es un número real cualquiera, puede ser 0, positivo, negativo, porque no me afecta a la variable independiente, entonces es un número que sumo. Bien, y las condiciones iniciales de la base. Bueno, ¿qué me dice? Que este parámetro C produce una traslación vertical de la gráfica. Y ahora vamos a observar todas las modificaciones con el GeoGebra. Bien. Tengo ahí los dos parámetros, ¿sí? Voy a agregar un deslizador al cual le vamos a llamar C. Como C puede tomar cualquier valor, le vamos a dar de -10 a 10. Puede tomar positivos, negativos, incluso 0. Y la función va a ser A por B a la X más C. Bien. Vamos a empezar con un C igual a 0. Perdón. Ahí. Le voy a dar a B el valor 2 y A el valor 1. Ahí. Bien. Observa acá que dice A por B a la X más C, que es 0 en este caso. No tengo modificación, ¿sí? Bueno, fíjense, si a este valor nosotros lo multiplicábamos por un A positivo, por ejemplo 2, sabía que va a cortar al eje Y en 2. Pero ¿qué pasa si ahora yo modifico este valor C? Este valor C le voy a dar valores positivos. Fíjense que si le doy valores positivos, la gráfica crece, se fue para arriba. Esto es lo que nosotros le llamamos traslación vertical. Bien, pero al trasladarse, por supuesto, que me cambia el punto de intersección con el eje Y. Fíjense, si a le doy el valor 2, corta el eje Y en 4. Y veamos ahora que la asíntota ya no es la misma, sino que es esta recta Y igual a C. Vamos a poner que esta recta sea punteada. Y de otro color, ¿sí? Bien, entonces, si yo observo que la gráfica va desde el 2 para arriba, para el eje Y, los valores que toma el eje Y son todos estos, los que están hacia arriba. ¿Quién es la imagen de esta función? Todo lo mayor quedó. Así es, de 2 hacia el infinito, todos los mayores que 2, ¿sí? ¿Corta al eje X la gráfica? No, No. Bueno, entonces, ¿será que ninguna de estas funciones corta el eje X? Observemos, bueno, si yo les doy el valor 3 o 4 aquí a la función, fíjense en que el dominio, la imagen es de 4 hacia el infinito. Y así sucesivamente. Si le doy el 5, la imagen es de 5 hacia el infinito. Si le doy 6, va desde 6 hacia el infinito. Y así.
Pero ¿qué pasa ahora cuando le dé valores negativos? Fíjense ahí, ya le estoy dando el -1. La gráfica corta al eje X. En este valor, fíjense, aquí. Ahí, en el punto -1, 0. ¿Sí? Entonces, cuando este valor C es negativo, la gráfica va a ir de -1 hacia el infinito y la gráfica va a cortar al eje X. Bueno, si le doy otros valores negativos, ¿sí? -3, ¿sí? La imagen va a ir de -3 hacia el infinito y se va modificando el punto de intersección con el eje X. Y por supuesto que con el eje Y también. Si yo observo acá, ¿sí? Voy a pedir que se visualice el valor. Fíjense en ahí que ese valor es el resultado de hacer A más B. Fíjense, cuando yo le doy el valor -1, va a cortar en -1, porque 2 más, perdón, va a cortar al eje Y en 1, porque 2 más -1 es 1, ¿sí? Si le doy a C el valor 1, fíjense en que va a cortar en 3, ahí. El punto B es el 3, que proviene de hacer A más C, que me da de 3. Bueno, lo mismo va a suceder cuando B es negativo. Por ejemplo, acá en 0,8 es decreciente y esa misma gráfica es la que sufre la traslación. Pero cuando la multiplicaba por un A negativo, sufría una reflexión. Por ejemplo, aquí la voy a multiplicar por -2. Ah, la gráfica se vino hacia abajo, pero como C vale 0,8, la imagen ahora de la función es de menos infinito hacia C, que es 1. Entonces corta tanto al eje Y como al eje X. Bueno, le voy a dar otro valor a C, por ejemplo, valores negativos. -3. Ahí. Ah, entonces observo que la gráfica viene de menos infinito hasta -3, ¿sí? Y en este caso no va a cortar al eje Y. Perdón, al eje X. Al eje Y lo corta siempre. Bien, le doy el valor 2, como se fue hacia arriba. Fíjense, está cortando tanto al eje X como al eje Y, pues la imagen es de menos infinito a este valor C, y así sucesivamente. Son todas las posibilidades de curva. Las que ya conocíamos, ¿sí? O su reflexión. Profe, o sea que si yo sumo A más C, me va a dar la intersección con el eje Y, ¿que no? Y con el eje Y, ¿sí? Mm, Con el eje X no hay una relación para encontrar el valor, ¿sí? Esta intersección con el eje X, tengo que encontrarla yo. Pero fíjate que cuando yo tenga la asíntota, que es la primera recta que grafico, y cuando sepa si la gráfica va por arriba o por debajo, y tenga el punto de intersección, por ejemplo, si me hubiera dado un punto aquí, y esta es la asíntota, la única posibilidad es que sea creciente, ¿sí? Como yo voy a saber el comportamiento, yo ya apenas tenga la asíntota y ese punto de intersección, puedo hacer un gráfico aproximado, ¿sí? Ya cuando tengo los dos puntos de intersecciones, tanto con el eje Y como con el eje X, ya tengo los dos puntos para hacer la gráfica, ¿sí? Bien. Bueno, entonces todo esto que estuvimos visualizando ahora es lo que nos va a decir esta teoría, ¿sí? En palabras un poco más acertadas, por ejemplo, ya estoy trabajando con este tipo de función f de x igual a por b a la x más c.
El dominio no me modifica nada y aquí sí, lo que veíamos, que la imagen depende del signo de A. Que si A era mayor que 0, es decir, positivo, la imagen va desde el parámetro C hacia el infinito, pues I igual a C es la asíntota horizontal. Y si A es menor que 0, entonces la imagen va de menos infinito hasta C. Vemos ahora las intersecciones con los ejes. Cuando x vale 0, me queda reemplazar en la función que estoy analizando, a por b a la x más c, donde dice x reemplazo por 0, y hago las operaciones necesarias. A por b a la 0 más c. B a la 0 es 1, entonces me queda a por 1 más c, y eso me da de a más c, que era lo que habían concluido recién ustedes, cuando me dijeron que corta el eje y en a más c, por lo que es así. Bien, ¿sí? El punto de corte con el eje de las ordenadas es A más C. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con el corte con el eje X? ¿Qué hago con Y? Y vale 0, entonces la función está igualada a 0. Paso C restando, paso dividiendo A, y me queda menos C sobre A igual a B a la X. Bien, pero como este segundo término habíamos analizado desde el principio que siempre va a ser positivo, menos C sobre A tiene que ser positivo también. Por lo tanto, trabajo con esta desigualdad. Menos C sobre A mayor que 0, multiplico por menos 1 a ambos miembros para deshacerme de este signo negativo, y me queda que C sobre A es menor que 0. Y para que un cociente sea menor que 0, o uno es positivo y el otro es negativo, o a la inversa, el numerador es negativo y el denominador es positivo. Esto quiere decir que para que corte al eje de las X, tiene A y C, estos parámetros tienen que tener signos distintos. O uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Y si tienen ambos signos, o los dos son positivos o los dos son negativos, no va a haber puntos de corte. Bien, acá tienen unos ejemplos para que puedan volver a visualizarlo, ¿sí? Y uno de los conceptos más importantes que nosotros trabajamos cuando estudiamos funciones es el comportamiento, si es creciente o decreciente. Bien, el comportamiento está afectada por este parámetro A, pero se define el comportamiento a partir del parámetro B. A simplemente puede conservarlo o modificarlo. Si b era mayor que 1, la función es creciente, y si lo multiplico por una mayor que 0, sigue siendo creciente. Si b estaba entre 1 y 0, la función era decreciente, pero al multiplicarlo por una mayor que 0, sigue siendo decreciente. Si b es mayor que 1, la función era creciente, ¿sí? Era siempre positiva, pero si multiplico por una negativo, se hace decreciente. Y lo mismo que si b estaba entre 1 y 0, era decreciente, pero al multiplicarla por el valor negativo, me la hace creciente, ¿sí? Bien, esto es un pequeño resumen, ¿sí? De las intersecciones, lo que puede suceder. Hasta aquí nomás con la teoría para trabajar con el práctico. Vamos entonces al práctico. El TP número 5 dice, actividad 2, suponiendo que la 1 ya está realizada, si no hay más dudas de la actividad 1. Bien, dice actividad 2, considere las funciones del tipo a por b a la x más c. Ahí tengo varias funciones, ¿sí? Y tengo que, en primer lugar, identificar... Perdone, profe. ¿Sí? Había preguntado Gustavo Calderón sobre la actividad 1, el primer punto en específico, y preguntaba si había que encontrarle un valor a él. Ajá.
Sí, bueno, ya habíamos mostrado ese ejemplo. Cómo encuentro el valor de E con la calculadora, 1 sobre E, o el número aproximado. Bien. Entonces, si no hay otras dudas a la actividad 1, pasemos a la actividad 2. Aquí era lo que habíamos recordado sobre esa actividad. Si después entendí por qué le generó la duda, y que era entendible, porque bueno, fue un error con la calculadora. Y que justo hacía que te quedara la parábola. Bien. Actividad 2. Considere estas funciones, la función del inciso i, 2i, hasta las 6i, todas son de la forma a por b a la x más c. ¿Sí? Entonces yo tengo que, no están expresadas a por b a la x. Lo que quiero decir es que así como están, no puedo identificar los parámetros. Entonces tengo que hacer un trabajo con las propiedades, ¿sí? Identificar los parámetros y empezar a hacer el estudio con lo que vimos en la teoría. Escojamos uno de los incisos para trabajar. El texto se llama Sí, el 3, inciso 3, ¿sí? La función es g de x igual a 1/3 a la x más 1 menos 3. Bien, y cuando me dicen que responde a esta forma, ¿sí? Lo primero que tengo que observar y que lo tendría que haber ya destacado en la actividad 1, es que la base b, cuando está elevada a la x, el x está multiplicado por la unidad, por un 1 imaginario, ¿sí? No puede estar multiplicada por otro valor que sea distinto de 1, y tampoco puede estar sumando o restando algún otro valor, ¿sí? Ni dividiendo ningún otro valor. En esos casos que sume o reste a alguien, hay que trabajar con propiedades de potencia, como lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? La función g de x es 1/3 elevado a la x más 1 menos 3. Entonces vamos a reescribir aplicando propiedades de potencia. ¿Cómo? Bien, yo puedo escribir ese x más 1 como 1/3 a la x por 1/3 a la 1. ¿Por qué? ¿Por qué es válida estas expresiones? Porque esto es equivalente a esto. Porque también se está elevando a la 1, 1/3. Bien, porque acá, en esta segunda expresión, tengo la misma base con distintos exponentes, y la propiedad me decía que lo puedo escribir como una única base donde se suman los exponentes. Yo tenía esto, la única base donde se suman los exponentes, y lo que hice es escribir como un producto de bases iguales. Bien, ¿para qué? Bueno, porque ahora lo voy a cambiar un poquitito el orden, ¿sí? A ver, aquí lo voy a mencionar a la propiedad utilizada. ¿Sí? Para borrar esto. ¿De por qué yo quiero, o sea, por qué me es conveniente así? Bueno, porque ahora ya tengo la x, acá en esta parte, multiplicada por un 1. Entonces, si yo vuelvo a escribir, por ejemplo, 1/3 a las 1, ¿cuánto es? 1/3. Bien, entonces me va a quedar 1/3 por, y ahora me va a quedar 1/3 a la x, y esta x ya está multiplicada por un 1,
y a todo eso le resto 3. Así como está esta expresión, ¿puedo identificar los parámetros? Es decir, ¿puedo decir quién es A? Sí, profesor. ¿Quién es? ¿Cuánto vale? Un tercio. Un tercio. ¿Quién es B? Un tercio. Un tercio elevado a la X. Ajá. La base siempre es un numerito, ¿sí? Sin la variable independiente. Entonces es un tercio. ¿Y cuál es el valor de C? Menos 3. Bien. Para ir fijando algunos conceptos, por ahí visualmente creo, ¿sí? O sea, con lo que vemos con el GeoGebra, era fácil de poder decir, ¿sí? Que en I igual a menos 3, acá está el eje X, acá está el eje Y, que en I igual a menos 3 voy a tener una asíntota, porque es el valor de C. Entonces, aquí en menos 3 tengo es la asíntota horizontal. Asíntota horizontal y igual a menos 3. O sea que mi gráfica va a estar o por arriba o por debajo. Bueno, veamos entonces, ya identifiqué los parámetros. Escriba la ecuación de su asíntota y su conjunto imagen. Bien, asíntota horizontal y igual a menos 3, pues es el valor de C. Y la imagen de esta función G, ¿cómo va a ser? ¿De menos 3 hacia el infinito o de menos infinito hacia 3? Hacia menos 3. ¿Quién me Eh, autoriza a decir que esta es la imagen? ¿Por qué estoy tan convencido que es esta? Por A, porque A es mayor que 0. Y la teoría decía lo siguiente. Si A es mayor que 0, entonces la imagen de la función va a ser de C hacia el infinito. Y que si A es menor que 0, entonces la imagen de la función iba a ser de menos infinito hacia C. Entonces lo decide A. O A es positivo o A es negativo. Es decir, que hasta lo que yo tengo la gráfica va a ir hacia arriba. Ajá, a ver, ya tengo el inciso B, que es asíntota y su conjunto imagen. Intersecciones con los ejes. Ah, bien. También había sido muy visible, porque ustedes pudieron concluirlo, en la gráfica que intersección con el eje Y, ¿sí? Es cuando X vale 0, y va a ser en el punto 0 para X, A más C, para Y. Ah, bueno, pero entonces va a ser en el punto P de coordenada 0 para X, A vale un tercio y C vale menos 3. Entonces va a ser en un tercio más menos 3. Entonces este punto va a ser 0 y va a quedar menos menos 2,6. tercio, que es menos 2, y algo, ¿sí? Entonces por acá será el punto P. Bien, o sea que yo ya tengo una idea de la gráfica. Va a venir así y tiene que cortar acá. Es una posible. Esta curva es posible. O también puede ser posible esta. Bien, eso me va a ayudar el comportamiento y la intersección con el eje X. Bien, intersección con el eje X. Nosotros pedimos que Y tome el valor 0. Entonces me va a quedar 0 igual a un tercio por un tercio a la X menos 3. Bien, lo primero que observo es los signos de A y de C. A es igual a un tercio, que es mayor que 0. C es igual a menos 3, que es menor que 0. Estos dos tienen signos contrarios,
Sí. Bien, entonces hay intersección. Bueno, pero para encontrar la intersección no me queda de otra que resolver esta ecuación. ¿Cuál? La que voy a pasar este 3 negativo sumando al otro miembro. Entonces me va a quedar 3 igual a 1/3 por 1/3 de x. Yo solo sé que se iba a cortar, pero no sé dónde. ¿Sí? Bien, y ahora este 1/3 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Bueno, eh, bien. Y 3 dividido 1/3 me queda de 9 igual a 1/3 a la x. ¿Sí? Ah, bueno, pero este 9 con este 1/3, ¿sí? Lo puedo escribir al 9 como 3 al cuadrado, ¿sí? Y este 1/3 lo puedo escribir como 3 a la menos 1, todo esto elevado a la x. Entonces lo que quiero llegar es aplicar la propiedad de la misma base, igualada a las bases, pero distintos exponentes. Aquí aplico potencia de potencia y me queda menos 1 por x. Como tengo igual base, igualo los exponentes. El 2 va a ser igual a menos x, por lo tanto, x va a ser igual a menos 2. Entonces va a cortar en el punto Q de coordenada menos 2, 0. Q de menos 2, 0, menos 1, menos 2. Este es el punto Q. Entonces no queda de otra que la gráfica de la función tenga este comportamiento. Pasa por Q, pasa por P, y va a ser algo más o menos así. Por lo que observo que es decreciente. Entonces, como el comportamiento depende de B, pero B es menor que 1 y mayor que 0 porque B es igual a 1/3. Y A es mayor que 0, porque A es igual a 1/3, no me modificaba el comportamiento. Entonces yo voy a decir que G es una función decreciente como lo observamos en la gráfica. Bien. Y ahí estaría el estudio completo que me piden, ¿sí? Analice su comportamiento y verificar con el GeoGebra. Introduzco en el GeoGebra la función como he llegado a su expresión de A por B a la X más C. Me va quedando un poquito más claro la idea de cómo tengo que ir trabajando. Yo me mareé, profe. Cuando dice 9 igual a 1/3 a la x, después le Ah, pasó bien, un... a la después propiedad. eso no entendí. A ver, veamos. Y la propiedad utilizada acá. 3 dividido 1/3, ahí sí estamos convencidos que es 9, ¿no? Sí, Acá le sí, sí. agrego, bien, Abajo bueno, debe ser abajo de eso. Bien, el... fíjate que yo quiero llegar a las mismas bases, pero como hay una relación entre 9 y 1/3, o 9 y 3, fíjate que al 9 lo escribí como 3 al cuadrado. Y al 1/3 como 3 a la menos 1. Porque estoy utilizando acá la propiedad de que decía, si A está elevado a la menos n, entonces esto me queda de 1 sobre a la n. ¿Sí? Entonces, esto, el 3 a la menos 1, es esta parte. Ah, A mí me dan invertida. O, por ejemplo, que si es 1/3, si fuera 1/5, yo sé que esto lo puedo escribir como 5 a la menos 1. Si fuera, y si yo tengo 7 a la menos 1, yo sé que esto lo escribo como 1/7. Son las formas de escribir los inversos. ¿Sí? sí, profe. Sí. Si tengo 20 a la menos 1, sé que va a ser 1 sobre 20, y lo mismo
Entonces, lo quiero escribir de esta forma, para después hacer la potencia de potencia, x por menos 1 es menos 1 por x. Y ahí utilizar, voy a borrar esto un poquito aquí. Y aquí lo último que hice es utilizar la propiedad donde dice si a a la m es igual a la n, o sea, tengo una igualdad de base de potencia, entonces me olvido de las bases porque son las mismas e igualo los exponentes. Entonces acá hice el 2 igualado a menos 1 por x, que es menos x, y desde allí despejo x. Ah, sí, ya me quedó más claro, por favor. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahí tengo mis dos puntos. Con la asíntota, la imagen y el comportamiento, tiene que coincidir el análisis con los puntos obtenidos para poder hacer el trazo o el esbozo de esta gráfica. Bueno, veamos un ejemplito más. Ya trabajamos con este. Escojamos otro. ¿Proponemos algún otro para trabajar? ¿O creen que van a poder con el resto? ¿El 6, profe, puede ser? A ver, Creo que es lo mismo, no sé. Sí, el 6. ajá, el menos un medio a la 2x más 4. Bueno, hagamos eso para que ustedes después lo puedan revisar, ¿sí? Se puedan guiar y continuar con ese estudio. El inciso 6i, la función es y a la x igual a menos, entre paréntesis, un medio está elevado a la 2x más 4. Bueno, está muy parecido a lo que estamos buscando, simplemente que ese 2 multiplica la x y yo no quiero que lo multiplique 2, porque x tiene que estar multiplicada solo por el 1, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo aplicar aquí? Puedo separar, o sea, puedo poner un medio a la X y un medio a la... Ah, no, no sé. A ver, ¿puedo Producto de hacer? potencia de evaluación. Ajá. Entonces yo voy a tener que recordar un poquitito acá, voy a tener que tener a mano siempre las propiedades de potencia, ¿sí? Porque una propiedad es cuando yo lo quiero separar en productos, fíjense que en el numerador, ¿sí? O sea, cuando yo hago esto y quiero productos de misma bases, lo que tiene que suceder es que tengo que tener un número elevado a la suma. Acá en el exponente tengo que tener suma, pero no tengo suma, tengo un producto. Y cuando el exponente es un producto con la variable, ahí me conviene aplicar la propiedad de potencia de potencia. Si tengo un número elevado a un exponente n y a su vez eso está elevado a un exponente m, me queda el exponente y las potencias se multiplican. ¿A mí qué me dan? ¿Qué parte me dan? Esta. Tengo un número elevado a un producto y yo qué es lo que voy a hacer, la voy a escribir como esta. De forma conveniente y la variable x es la que va a figurar como la potencia de la otra potencia. Entonces me queda menos un medio todo esto al cuadrado
Y a su vez, todo esto a la x y le sumo 4. Bien. 1/2 al cuadrado, ¿cuánto es? Un cuarto. Un cuarto. 1/4. Entonces me va a quedar de 1/4 a la x más 4. Yo me pregunto, en esa última expresión, ¿ya puedo identificar los parámetros a, b y c? La parte más importante ya está, que x esté multiplicado por el 1, ¿sí? Entonces, yo ya puedo decir quién es a, quién es b, quién es la base de acá y quién es c. A sería -1, profe. Bien, a es el -1 que está multiplicando aquí. ¿Quién sería b? Un cuarto. Un cuarto. 1/4, muy bien. Y c es 4. bien, ya está. Ya tengo los parámetros, tengo todo porque el estudio se basa en los parámetros. ¿Sí? O sea que lo que tengo que saber son las propiedades de potencia para reescribir, escribir de otra forma la función como la que me pide. Ajá, ya tengo el inciso A, ¿sí? El dominio de esta función y son todos los reales, ¿sí? La imagen de la función y depende de A. Si A era negativo, entonces voy a ir de menos infinito hacia el 4. Eso lo escribí aquí en verde, recordando la teoría. Si A era negativo, la imagen es de menos infinito hasta C, pero C vale 4. Bien, ¿qué más me piden? Intersecciones con eje. Con el eje Y, entonces X es igual a 0. Y lo que voy a hacer entonces es, bueno, era en el punto P de coordenadas 0 para X, A más C. A más C. Entonces va a cortar en el punto 0, A vale -1, más C que vale 4, entonces el punto va a ser 0, 3. Ya tengo la intersección. Intersección con eje X y es igual a 0. Y tenía que mirar los signos de A y de C. A y C tienen signos contrarios, A negativo, C positivo. Entonces, va a intersectar cortará o intersectará al eje X. ¿Dónde? Esta es la cuestión ahora, encontrar dónde va a interceptar. Bien, entonces igualo a 0 la función, lo cual me queda en -1 por 1/4 a la X más 4. Paso restando el 4 y me queda -4 igual a -1 por 1/4 a la X. El -1 lo paso dividiendo y me queda -4 dividido -1 igual a 1/4 a la X. -4 dividido -1 me queda de 4 igual a 1/4 a la X y nuevamente este 4 del primer miembro lo puedo escribir como 4 elevado a la 1 y el 1/4 lo voy a escribir nuevamente como 4 a la -1, todo esto a la X, ¿sí? Por la potencia de potencia. Entonces me queda 4 elevado al exponente 1 igual a 4 igual a -1 por X, que es menos X. Tengo las mismas bases, igualo los exponentes, este 1 lo igualo con -X,
Por lo tanto, x va a ser igual a menos 1. Entonces, el punto Q va a ser menos 1, 0. Bueno. Cuatro. En el eje Y, que es el valor de C, para la gráfica, trazo mi asíntota horizontal. Y igual a menos 4. Bien, los puntos de corte, el 0, 3, este es el 3, y el menos 1, 0, que es el Q. ¿Sí? Este es el punto P, y acá el menos 1, 0, que es Q. Entonces, por estos dos puntos y por la asíntota, la función tiene que ser algo de este estilo. Bien, faltaba analizar el comportamiento, poder decir si es toda creciente o toda decreciente, y vamos a observar que la función es creciente, pero ¿por qué es creciente? Porque con el B, que vale 1/4, era decreciente, y con el A, que es negativo, modificaba el comportamiento, entonces la función pasó de ser decreciente a creciente. Profe, ahí cuando hace para encontrar intersección con el eje Y, ¿no es válido poner 2 al cuadrado? Eje Y, Sí, abajo, en esta parte, donde usted puso el 4 a la 1 igual a 4 a la 1. este, podría haber en este 4 escribirlo como 2 al cuadrado, pero acá te va a quedar entonces como el 1/4 X te va a igual a quedar 2. como... Sí, o sea, puedo escribir los 4 como 2 al cuadrado y puedo escribir este 4 como 2 al cuadrado a 2, entonces acá te va a quedar menos 2x, Claro, ¿sí? sí, gracias. Bueno, con esto nos vamos guiando un poquitito más. Bien. Esta es la función completa con todo lo que tiene que, con sus desplazamientos de la función exponencial, ¿sí? No hay más por agregarle a la función exponencial. Así que trabajamos con la actividad 2. Para mañana, si tienen alguna duda, ahora le comparto este PDF, esto en PDF, para que ustedes se guíen y puedan trabajar y avanzar con el resto de las funciones, ¿sí? Y mañana trabajamos con la actividad 3 y 4, antes de función logarítmica, ¿sí? Bien, bueno, le voy a pedir que en el chat del grupo me escriban los presentes. Y ahora ya les comparto, al menos hagan uno para mañana para que puedan sacar sus dudas y avanzamos con el resto de las consignas hasta antes de operación logaritmo, ¿sí? Bien, profe. Bueno, estamos en contacto, no se olviden de enviarme el presente. Ahora mismo les comparto lo que hicimos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, No, profe. profe, gracias a Hasta usted. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.